Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Aquí. Ahora sí. Vamos a ver que esto funcione. Pues hermanito, vamos entonces a ponernos de pie para comenzar el estudio esta mañana. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por una vez más, por este día y por todas las bendiciones que tú nos has dado, mi Señor. Te pedimos ahora, mi Dios, que tú nos ayudes, mi Señor, a estar dispuestos a escuchar tu palabra en este día, mi Señor, y poder entender qué tú nos vas a decir hoy. Te lo pedimos, mi Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, hermanito, hoy vamos a estar estudiando la sección número 3, que lleva como tema, ¿qué? ¿Confías en Dios? ¿Estás confiando en el Señor? ¿Y cuál era la asignación para hoy? Hebreos 11. Se lo estoy poniendo aquí también como quiera. Eso era para contestarla rapidito ahí. Pues hermano, ¿qué hemos visto hasta ahora? El primer tema, ¿de qué estábamos hablando en la sección número 1? Ajá. El pecado que cometió Adán y Eva. El tema era, ¿estás de acuerdo con la Biblia? ¿Estás de acuerdo con la palabra de Dios? Y vimos entonces las consecuencias de uno no estar en acuerdo a la palabra del Señor, en uno no obedecer la palabra de Dios. Vimos lo que le pasó a Adán y Eva, y a causa de ello, pues, todo el resto de la humanidad pues ha seguido fallándole al Señor por solamente 2 personas. Porque digo 2 personas porque la culpa no la tiene 100% Eva, también la tiene Adán. Ambos son igualmente culpables en desobedecer al Señor. Pero anyway, eso ya es un tema pues aparte. Segundo estudio, ¿estás convencido de qué? De que Jesús es el Señor. Y lo estábamos viendo en Hechos capítulo 2. Y esta mañana vamos entonces a estar hablando acerca de ¿confías en Dios? Y vamos a estar viendo varios ejemplos acerca de personas del Antiguo Testamento que no conocieron al Señor Jesucristo presente, como nosotros podemos ver hoy cara a cara. Pero por su fe, ellos fueron salvados, ellos fueron justificados por su fe. Y vamos a estar viendo en Hebreos capítulo 11. Y dice, discernir y obedecer la voz de Dios requiere fe en Él. El tú entender la voz del Señor, entender lo que el Señor te está diciendo, lo que el Señor está hablando, y poder obedecer lo que el Señor te está diciendo, requiere fe en Él, confianza. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que requiere fe? Ahora mismo, ¿qué pasa? Nosotros escuchamos ¿qué? La voz de Dios, pero ¿qué? No lo podemos ver físicamente, carne y hueso. Sí lo podemos ver a través de las obras de todos los hermanitos que están aquí. Sí lo podemos ver a través de cómo Él ha obrado en nuestras vidas. Pero físicamente, como estoy yo ahora aquí parado hoy al frente de ustedes, no. Requiere fe para poder obedecer la voz, los mandamientos. Pero que no lo hemos
visto todavía presente, o sea, presencialmente, en carne y hueso, al frente de nosotros, cara a cara, como si lo pudiéramos tocar. E incluso, para uno poder creer en el Señor, uno tiene que tener ¿qué? Fe. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es el primer paso para el arrepentimiento? ¿Cuál es el primer paso para uno arrepentirse? Reconocer que uno es pecador. Cuando uno reconoce que es pecador, uno sabe que uno está haciendo las cosas mal. Ahora, el segundo paso es tomar una acción sobre eso, que ahí requiere fe, en confiar, en obedecer lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Pero el Señor es quien tiene que darnos esa fe a nosotros. El Señor es quien tiene que darnos ese empujón a nosotros para nosotros poder dar esos pasos hacia adelante. El Señor nos toca a nuestro corazón y nos muestra cuando a las personas les muestra cuán pecadores son, pero está en ellos si ellos quieren reconocer y obedecer al Señor. Ahí viene la fe, ahí viene la confianza en el Señor. Amén, hermanito. Y la aplicación para la vida dice: por la obra perfecta de Cristo y el don de la fe, podemos estar bien con Dios. Si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, aprendemos a andar con Él y confiarle cada aspecto de nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que el Señor tome control de nuestra vida, ahí estamos mostrando fe en el Señor, ahí estamos mostrando confianza en Él, porque estamos literalmente diciendo: Señor, tú eres entonces el que vas a llevar mi vida y no soy yo. Eso requiere mucha fe, mucha confianza. ¿Por qué? Este cuerpo de carne y hueso, esta persona que está aquí, ¿qué es lo que puede controlar? ¿Qué es lo que tiene control? En su vida, pocas cosas. Pero esas pocas cosas son los que determinan quiénes somos nosotros. Cada uno, nuestras características, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos vestimos, cómo nosotros nos comunicamos. Todas esas cosas reflejan que nosotros tenemos cierto control en nuestra vida. ¿Por qué digo cierto control en nuestra vida? Porque nosotros no podemos controlar cuando se nos cae el pelo. Nosotros no podemos controlar si queremos que nuestro cuerpo se expanda mientras comemos. O sea, nos ponemos gorditos. Nosotros podemos controlar lo que comemos, pero no podemos controlar cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Ese tipo de control nosotros no lo tenemos. Nosotros no lo tenemos, pero el poquito control que nosotros tenemos en nuestra vida es lo que nos caracteriza a nosotros como personas, como individuos. Ahora, cuando nosotros dejamos que el Señor tome control completo de nuestra vida, eso significa en todo. El Señor va a ser quien va a tomar las decisiones y uno solamente va a obedecer lo que el Señor dice, lo que el Señor establece en su palabra. Y el cristiano debe, no es un quizás, no es un tal vez. El cristiano verdadero debe permitir que el Señor tome control de su vida, que sea el Señor quien domine toda su vida en todo el aspecto. Que si hay que tomar una decisión grande o pequeña para nuestros ojos, que primero vayamos donde el Señor, confiados, para buscar su voluntad. Y esto no es algo de la noche a la mañana que va a suceder. Esto es algo que nosotros tenemos que ir
todos los días esforzándonos y ejercitando para que el Señor sea quien tome control de nuestra vida. Que el Señor sea quien nos vaya ayudando a poder nosotros soltar ese poquito control que nosotros tenemos en nuestra vida para que sea Él quien nos lleve, para que sea Él quien tome las decisiones en nuestra vida. Y nuestra vida va a ser una vida un poco más simple, un poco más fácil de llevar. ¿Por qué? Porque el Señor va a ser quien va a tomar las decisiones y no nosotros. Amén, hermanito. Pues, hermanito, vamos a pasar a Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. ¿Alguien quiere leer esa porción? ¿Quién? Angie, ¿tú habías levantado? ¿La segunda? Ok. Hebreos 11, versículos del 1 al 3 dicen: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Vamos para tener un poquito más de entendimiento de qué es lo que está diciendo aquí. Dice, la fe, pues, es pues la fe, la certeza de ¿qué? De lo que se espera. La certeza de lo que se espera. O sea, que tú estás seguro que estás esperando algo. O sea, lo que estás esperando, tú estás seguro que eso va a llegar. Por ejemplo, un niño sabe que todos los días papá y mamá le van a dar comida. Tenemos a uno, el rubio, que piensa que no. Últimamente, gracias a Dios, este año comenzó bien para él. Este año él ha empezado de que él se levanta, y si ya pasa media hora desde que él se levanta y no ve nadie en la cocina, él dice, papi, mami, ¿nos van a dar comida? Como quien dice, yo estoy esperando, yo sé que va a llegar la comida, pero yo no veo manos trabajando, yo no veo movimiento en esa cocina. Él sabe que va a llegar la comida, él está esperando que llegue. Y dice, la convicción de lo que no se ve. Él sabe que eso que todavía él no ha visto, ese plato que todavía él no lo ha visto, que lo están preparando, sabe que va a llegar. Eso es un buen ejemplo sencillo. Pero hermano, así es nuestra fe. Nuestra fe, nosotros esperamos que el Señor obre en nuestra vida, que el Señor haga grandes cosas en nuestra vida. Nosotros estamos esperando por eso. Y nosotros reconocemos y sabemos que Él lo va a hacer aunque no lo estemos viendo. Vamos un momentito a Génesis capítulo 1. Se me perdió. ¿Dónde está aquí? Ven aquí. Génesis capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y para ahí sucesivamente sigue explicando acerca de la creación. Hermano, ninguno de nosotros
vio eso. Ninguno de nosotros vio el momento preciso en el cual el Señor hizo ese gran milagro de crear materia de la nada. Si ustedes se van por definición científica, la materia no se puede crear, no se puede destruir, solamente se transforma de una cosa a otra. Esa es la primera ley de la física. ¿Qué pasa? El Señor está por encima de todas estas leyes que nosotros conocemos, porque aquí vemos que Él creó materia de la nada. Claro, me estoy tratando de aguantar porque entonces empieza a salir lo científico en mí y después se vuelve una clase de ciencia. Pero lo que quiero llevar, hermanos, es que ninguno de nosotros estuvo en ese momento. Pero nosotros, ¿qué? Creemos que el Señor creó la tierra y todo lo que está en este universo. No solamente este planeta, sino todo lo que nos rodea y todo lo que nosotros no podemos ver ni entender. Él lo creó, Él lo hizo, nosotros no lo vimos, pero sabemos y confiamos que Él lo hizo. Eso es definición de fe. Cuando nosotros esperamos algo y reconocemos que aunque no lo hemos visto, confiamos de que eso es así. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nosotros sabemos que después en Génesis habla acerca de Abraham, pero antes de Abraham habla de quién. Empieza con Enoc. ¿Qué dice la Biblia acerca de Enoc? Que Enoc, ¿qué? Caminó con Dios. Y el Señor se lo llevó. El Señor no se lleva a cualquier persona. El Señor permitió de que Enoc no conociera lo que fuera el pasar por la muerte física. El Señor se lo llevó. Para que el Señor se lo llevara, Enoc, ¿qué tenía que tener? Fe, confianza y una comunión ¿con quién? Con Dios. Enoc llegó a conocer a Jesús. ¿Lo llegó a ver? No. Enoc conoció a Dios y por ende conoció a Jesús. Pero lo que quiero llevar con este ejemplo es que Enoc no vio la acción que el Señor hizo para redimir nuestros pecados. Pero el Señor, por la fe que Enoc tenía, a él le dio el privilegio de poder ser salvo, sin antes haber visto, conocido acerca de Jesús y la obra que él iba a hacer. La fe de Enoc lo salvó. Lo mismo pasa con Abraham. Abraham, el Señor lo puso a prueba. Desde el primer momento en que el Señor se le presenta a Abraham. ¿Qué le dice el Señor a Abraham? La primera vez que vemos en Génesis, que habla de Abraham, que le dice que sal de tu tierra y ve a la tierra que te mostraré. Ese fue el mensaje que el Señor le dio y él obedeció, sin saber para dónde tenía que ir. Pero él obedeció a la voz del Señor. Él demostró fe, confianza en alguien que él escuchaba, pero no podía ver. Más adelante el Señor lo prueba a través de su vida un sinnúmero de veces. Y cada una de esas pruebas, Abraham pasó. Abraham fue conocido como ¿qué? El padre de la fe. Y por su fe, el Señor lo justificó. El Señor le permitió ser salvo. Y ahí sucesivamente tenemos un sinnúmero más de personas que si los empezamos a enumerar, nos quedamos aquí toda la mañana con solamente esa porción.
Pero ven la parte importante de la fe en la vida de la persona. La fe de uno, la fe de nosotros, va a determinar cómo está nuestra comunión con el Señor. Nuestra fe va a determinar cómo nosotros actuamos ante diversas situaciones. Y más aún, qué nosotros estamos haciendo para agradar o desobedecer al Señor. Depende de cómo está nuestra fe en Él. Cuando nosotros estamos bien firmes en el Señor, no es tan fácil uno resbalar. Pero cuando nuestra fe está como la ola del mar que va y viene, ahí es cuando más fácil nosotros estamos para poder resbalar. Por eso, hermano, la fe para nosotros, para el cristiano, es sumamente importante. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿y entonces cómo yo puedo aumentar mi fe? ¿Cómo yo puedo hacer que mi fe vaya creciendo cada día? Hermano, cuando nosotros queremos conocer a alguien, por ejemplo, todos los que están aquí casados, saben que antes de casarse tuvieron que hacer un esfuerzo bien grande para poder conocer a su esposa o a su esposo. Pasaron tiempo para convencerlo o convencerla. Pasaron tiempo comunicándose, hablando, tirándose chistes mongos de vez en cuando. Pasaron tiempo conociendo a la persona y eso llevaba esfuerzo, dedicación. Lo mismo es la fe con el Señor. Si nosotros queremos mantener esa relación fuerte con el Señor, tenemos que pasar tiempo con el Señor. ¿Y cómo es eso? Leyendo su palabra, congregándonos, orando, queriendo comunicarnos con el Señor. Y no solamente comunicarnos, porque no es no es one way, tiene que ser de ambas partes. No solamente nosotros ir delante del Señor, el Señor también nos va a hablar a nosotros. Y nosotros tenemos que obedecer cuando Él nos habla. De esa forma es que vamos a mantener nuestra fe fuerte, firme, para cuando lleguen momentos difíciles nosotros podamos entonces sobrellevarlo, poder pasarlo, como dice, con flying colors. Amén, hermano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Amén. Pues vamos a pasar entonces a la segunda porción, versículos 4 al 6. Angie. Hebreos 11, 4 al 6. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Caín y Abel? ¿Qué pasó? Ambos eran ¿qué? Hermanos. Uno trabajaba ¿en qué? En la agricultura, y el otro pastor de ovejas. Ahora, ¿qué pasó? Los dos fueron a presentarle ofrenda al Señor. ¿Qué hizo uno? Le dio lo mejor que él tenía, las primicias. Y el otro, lo que tenía,
Lo que ofreció, pues, de aquí cogió un bonche y ya está, por cumplir. ¿Qué sucedió? El Señor se agradó. ¿De qué ofrenda? El que dio las primicias. Ahora, ¿quién fue el que dio las primicias? Abel. Entonces Caín, por furia, cogió y mató a su hermano. Porque el Señor se agradó de la ofrenda de su hermano y no la de él. Miren el corazón de Caín y de Abel, dos corazones totalmente diferentes. Dos corazones que para ese momento podían parecer que estaban obedeciendo a lo que el Señor le estaba diciendo, que querían agradar al Señor. Pero si vemos bien, sus corazones, había uno que estaba dispuesto a agradar al Señor y había otro que lo estaba haciendo por cumplir, por salir del paso. Y entonces, ¿qué ustedes creen? En ese momento, Dios justificó a Abel por sus acciones. Más adelante habla acerca de Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso. O sea, el cuerpo de Enoc no está en ningún lugar de esta tierra, porque el Señor se lo llevó completito a su presencia. Pero hermanos, miren lo que dice acá. Pero sin qué. Sin fe es que imposible agradar a Dios. Hay pocas cosas a las cuales la Biblia llama cosas imposibles. Esta es una de ellas. La otra parecerá imposible, pero el Señor dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre ¿en qué? En el reino de los cielos. Eso no es algo imposible. Es algo que el Señor lo puede hacer. Ahora, esto sí es imposible, porque ¿cómo tú vas a poder agradar a Dios si tú no quieres creer que Él es Dios? Si tú no quieres creer que Él está ahí. Es como decir, ¿cómo tú vas a poder agradar a tu esposa o a tu esposo sin tú mostrarle ningún afecto y amor hacia él o hacia ella? Es imposible tú poder agradar a alguien sin tú mostrarle algún tipo de afección, de interés. Porque la persona va a notarle que lo estás haciendo por salir del paso, por hacerlo. El Señor, aquí en su palabra, dice que es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que ¿qué? Que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque si no crees que Dios está ahí, no estás haciendo nada. Es como decir, me voy a acercarle y le voy a pedirle a esta columna que haga algo por mí. Es lo mismo. Yo pedirle a un objeto inanimado que haga algo por mí es lo mismo de yo acercarme a Dios sin yo creer que Él está ahí, que Él está presente, que Él existe. Va a ser el mismo resultado. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. El Señor se muestra a todas las personas, pero Él se muestra mucho más visible para las personas que lo quieren buscar genuinamente. Un ejemplo, Saulo, antes de que el Señor se encontrara con él, ¿qué es lo que él hacía? Perseguir a la iglesia, a los cristianos. Y el Señor se le apareció de camino. Y ahí fue que él reconoció
El Señor se le aparece a personas, el Señor se muestra a toda la humanidad para que nadie tenga excusa de que yo no sé quién es Dios. Pero el Señor sí se muestra aún más para las personas que lo quieren buscar genuinamente, que quieren saber de Él, que quieren estar con Él. Ahí Él muestra su grandeza, ahí Él muestra toda su gloria a las personas que genuinamente lo quieren buscar. Y para poder buscar al Señor hay que creer que Él está. Y eso conlleva fe, confianza en el Señor, en Él. Amén, hermanito. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos entonces a pasar a la última porción. En Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Lorimar. Hebreos 11 del 13 al 16 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Hermano, cuando el Señor partió, salió de este mundo, ya cuando él había resucitado, que Él estuvo y se le presentó a todas las personas en el día de Pentecostés, ¿qué Él les dice al final? Que Él se va, ¿a qué? Él se va a preparar ¿qué? Lugar, una morada. Una morada donde todos nosotros vamos a poder estar. El Señor está preparando. Digo, está para que nosotros podamos entenderlo, porque Él no necesita el tiempo. Él lo puede hacer en un instante. Él lo puede haber ya tenido hace 800 años ya. Desde la creación ya eso pudo haber estado todo listo. Pero para nosotros vamos a poner lo que Él está preparando lugar para no confundirnos. El Señor, el Señor lo que quiere con toda la humanidad es que todo el mundo pueda ser salvo, que todo el mundo pueda reconocer que Él es Dios y que todo el mundo pueda llegar a reconocer que somos pecadores y que sin Él somos nada. Porque el plan primordial, el plan que el Señor tenía preparado para la humanidad antes que el pecado entrara en la vida del ser humano, era que todos tuviéramos aquí en la tierra y Él se paseara en medio de nosotros. Pero a través del pecado, eso se echó a perder. Y entonces ahí Él preparó el plan que Él tenía desde el principio, para que entonces nosotros tuviéramos la opción de decidir si queremos estar con Él o no. Y hermano, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo que, lo prometido. ¿Qué es lo que el Señor había prometido? ¿Qué es lo que el Señor nos promete cuando nosotros todavía estamos en pecado y queremos ir ante los pies del Señor? La salvación
la redención de nuestros pecados. Esa es la promesa que Él nos da a todos, que vamos a tener una vida eterna juntamente con Él. Todas estas personas a las cuales estábamos viendo en los versículos anteriores, ellos murieron sin haber recibido esa promesa, sin haber sido partícipes de esa promesa, pero el Señor ya los incluyó en eso, por su fe, por sus acciones, porque ellos decidieron de todo corazón obedecer al Señor, aunque no lo podían ver, aunque ellos no tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Créanme, hermanos, que así para nosotros hay momentos difíciles para obedecer al Señor. Todos ellos, a quienes hemos mencionado, la pasaron mucho más peor. Perdonen el disparate, pero es así. La pasaron bien difícil. Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo y como quiera nosotros resbalamos de vez en cuando, imagínense en uno querer agradar al Señor sin tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, sin tener esa voz del Señor que te está diciendo, alerta, alerta, si sigues por ahí te vas a agender, si sigues por ahí te vas por el chorro. Abraham, Enoc, Isaac, Jacob, todas estas personas, Moisés, tuvieron una vida que ellos decidieron obedecer al Señor y hubo momentos en su vida al cual ellos fallaron, pero por su fe, por su corazón, querer agradarle a Dios, el Señor los justificó, el Señor les dio la oportunidad de ser parte de la promesa de salvación. Y dice, sino mirando a lo lejos y creyéndolo y ¿qué? Saludando y confesando que ¿qué? Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De ellos sabían que ellos ya no pertenecían a esta tierra, sino que ellos pertenecían con el Señor. Lo mismo sucede con nosotros cuando ya nosotros estamos con el Señor. Ya nuestra vida, nuestra tierra, nuestra nación no es terrenal, es celestial, de los cielos. Porque ya nosotros dejamos ser ciudadanos de este mundo y partícipes de todas las cosas que suceden a este mundo, sino que pasamos a ser entonces ciudadanos de Cristo. Donde Él more, nosotros vamos a estar. Y hermano, esto es para que nosotros veamos lo importante que es la fe en la vida del cristiano. La fe es quien va a determinar qué nosotros hacemos y cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, buenas o malas. Si nosotros estamos faltos de fe, tenemos que ir delante del Señor para pedirle que nos ayude a llenar ese vacío, a llenar ese nivel bajo de fe. Pero somos nosotros quienes tenemos que procurar esforzarnos. El Señor nos va a decir, esto es lo que tienes que hacer. Está en nosotros el querer obedecer al Señor. Si nosotros estamos llenos de fe, miremos que no caigamos, miremos que estemos fuertes y firmes delante del Señor. Amén, hermanito. ¿Alguna duda o pregunta acerca de esto, hermano? ¿Estamos bien? ¿Sí? Pues, hermanito, sé que el estudio fue como que un poquito rapidito, pero quería ir directo a la parte importante. Ya para el próximo domingo tengo que cambiar esa imagen. Es la misma desde el primer estudio. El estudio número 4 dice, ¿te alineas con qué? Con el carácter
de Dios. Vamos a ponerlo de otra forma. ¿Tu corazón va de acuerdo al corazón del Señor? Tremenda pregunta. Está fuerte. Está fuerte. La asignación para el próximo domingo, Éxodo capítulo 34. Léanse en la porción para que vengan preparados. Para que vengan preparados. Y algo más. Se me olvidó. Pues hermano, ¿alguna duda o pregunta, algún comentario acerca del estudio? ¿Estamos bien? Pues entonces vamos a ponernos de pie. Lorian, ¿iba a decir algo? No. Vamos a ponernos de pie para entonces así orar y continuar con el servicio. Vamos a pedirle a Lorian si puede orar. Gracias, Señor, por la bendición de este momento, de poder estudiar tu palabra, Padre. Señor, que la podamos poner por práctica, Padre amado. Llénanos de ti, aumenta nuestra fe, Señor amado. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, bendícenos, muévete en medio de nosotros en esta mañana. Sigue hablando a nuestro corazón, Padre. Recibe las alabanzas que ahora vamos a tener, Señor. Nuestras ofrendas, Padre, y también, Señor, prepara nuestros corazones para luego recibir tu palabra por medio de la predicación, Señor amado. Gracias, Padre, por estos momentos y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.